Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Por segunda ocasión y en menos de una semana, el presidente Juan Orlando Hernández negó ser receptor de sobornos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán en rechazo al testimonio del exalcalde de El Paraíso Copán, Alexander Ardón, en la cuarta jornada del juicio a Juan Antonio Tony Hernández en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York en Estados Unidos. Durante la jornada, la Fiscalía neoyorquina presentó a Ardón como testigo contra el imputado y aseguró presenciar en una reunión que el Chapo Guzmán habría entregado $1 millón en efectivo para financiar la campaña presidencial. Casa de Gobierno, por su parte, publicó en un tuit aseverando que cualquier acusación que Juan Orlando como candidato o presidente haya recibido o aceptado dinero del Chapo de manera directa o indirecta es 100% falsa, absurda y ridícula. Es una locura como la de Alicia en el País de las Maravillas. Las turbulencias derivadas del proceso contra Tony Hernández en Nueva York no son desapercibidas por sectores opositores que anuncian movilizaciones populares pacíficas para pedir la salida del dignatario, como dijeron en rueda de prensa Luis Zelaya, presidente del Central Ejecutivo Liberal, Salvador Nasralla del partido En Formación Salvemos Honduras y de forma unilateral Manuel Zelaya, coordinador general de Libertad y Refundación Libre. En la jornada, Ardón confirmó lo dicho por el fiscal Jason Richman la semana pasada, en la que aseguró que el Chapo Guzmán habría entregado $1 millón a Tony Hernández para que se los diera a su hermano mandatario para que éste financiara la campaña presidencial del año 2013. Ardón aseguró ante un jurado de 16 personas que Tony ayudó a traficar entre 30 y 40 toneladas de cocaína a Estados Unidos entre el 2010 y la fecha de su detención en noviembre del 2018. El edil de 43 años y conocido con el alias Chan de OAA y en documentos judiciales como CW3, se entregó a autoridades estadounidenses en marzo del 2019 en Guatemala. Se declaró culpable de liderar una banda de tráfico de drogas, homicidio, uso de armas automáticas para cometer los delitos, lavado de dinero y asociarse a otras bandas de narcos que utilizan armas de alto poder. Ardón relató que el Chapo le pidió el número de teléfono a Tony y le dijo que le iba a dar $1 millón para la campaña del partido en el poder en fajos de 50 y 100 mil dólares. Tony Hernández le dijo al capo que ese dinero era para la campaña de Juan Orlando Hernández y del cual dijo haber ayudado a contar el dinero que iba en fajos de 50 mil y 100 mil dólares, mientras Tony Hernández de traje azul lo miraba serio y sacaba apuntes de sus declaraciones. El exedil copaneco dijo que participó en el asesinato y tortura de 56 personas y que Tony tenía un laboratorio en Lempira, occidente del país, donde reconstruía kilos de droga que llegaban desde Colombia, deshechos o mojados, y que vio los kilos con el logo TH del acusado. La madre de Tony Hernández estuvo presente en la sala y aseguró a medios y periodistas en los corredores del tribunal que su hijo es inocente. El 3 de octubre anterior, Jeffrey Lichman, un abogado de Joaquín Guzmán Loera, aseguró que el excapo no testificó contra el mandatario hondureño. Buenos días, gracias por estar con la entrevista. También nos puede seguir en Radio Visión Honduras, en Tegucigalpa en la 90.1, la 90.9 en San Pedro Sula, la 93.5 en La Paz, Comayagua, Cihuatepeque, el Corredor Central, el Lago Yojoa, en el Atlántico de Honduras, en la 105.5, Tela, La Ceiba, el Litoral Atlántico, y en Choluteca en la 90.3. Tres destacados abogados penalistas para hablar sobre este tema del caso del abogado y exdiputado Juan Antonio Hernández en Nueva York. La idea es de que estos tres destacados penalistas nos expliquen cuál es la situación de las cortes en los Estados Unidos, porque me he fijado que en varios medios de comunicación algunos abogados, con todo respeto mucho a la mayoría de ellos, unos de repente opinan y no saben tanto de lo que está pasando en los Estados Unidos. Por eso estos tres penalistas quiero que nos orienten a ustedes, a mí, para conocer más o menos cuál es la situación. El abogado Dagoberto Asprah,
Bienvenido. Buenos días, Raúl. Gracias por su invitación. Don Julio Herrera, abogado penalista también. Gracias, Raúl. Gracias por la invitación. Abogado, gracias. Y el abogado Elvin Carrillo, también abogado penalista. ¿Cómo está, abogado? Muy buenos días, Raúl. En lo que usted ha visto hasta ahora, abogado, y va a ser la misma pregunta para los tres. Expliquémosle a la gente de Honduras qué es lo que está pasando en ese juicio. Bueno, Raúl, usted en su introducción dice que ha escuchado a algunos profesionales del derecho que desconocen cómo funciona la justicia federal en los Estados Unidos. Yo quiero decirle a todo el auditorio que yo he participado en 2 casos apoyando abogados en Estados Unidos en 2 procesos penales que se han llevado allá, donde los he apoyado en la estrategia y en la elaboración de medios de prueba. En un contexto general, ellos siempre nos desaconsejaron a nosotros que nos sometiéramos a un proceso federal, por muchas razones. A pesar de que nosotros nos sentíamos fortalecidos con medios de prueba sólidos que pudiéramos desvirtuar las pretensiones acusatorias de la Fiscalía Federal, ellos siempre desaconsejaron en virtud de que hay variables que juegan en contra del imputado. Y esto es lo que siempre he expresado en todas mis intervenciones, la desventaja procesal en la que se encuentra actualmente el señor Juan Antonio Hernández frente a un proceso federal penal en los Estados Unidos. Empezando por el tipo penal que él está enfrentando, un tipo penal de conspiración. Perdone, cuando dice desventaja... Sí, la desventaja, en ese contexto, Raúl, quiero poner cuáles son las variables que juegan en contra de un procesado que se somete al proceso federal penal de los Estados Unidos. ¿Cuáles son esas variables que en realidad sí lo colocan una superioridad a la Fiscalía Federal en un proceso que ellos prácticamente lo presentan, lo han incoado? En primer lugar, el tipo penal que enfrenta el principal, porque enfrenta 4 tipos penales, pero el principal para mí, la conspiración para el tráfico de drogas, es un tipo penal que implica que los actos preparatorios son declarados punibles. En Honduras no existe ese tipo penal. En Honduras no podría enfrentar este tipo penal porque esto implica una participación intentada, una coautoría anticipada. Y hablamos de coautoría porque tiene que cometerse entre 2 o más personas. Es un concierto para delinquir, lo que llamamos concierto para delinquir dentro de la doctrina penal. En consecuencia, este delito no requiere una alta complejidad investigativa y probatoria versus a un delito de tráfico de drogas. Porque como ustedes saben, inicialmente la Fiscalía de Nueva York presentó al señor Juan Antonio Hernández como un traficante de drogas, pero no se aventura la Fiscalía Federal de Estados Unidos a acusarlo por un tipo penal que sí requiere una alta complejidad probatoria. Requerirá técnicas especiales de investigación como un agente encubierto, como una entrega vigilada y lógicamente probar todos los elementos del tipo penal de tráfico es complejo para la Fiscalía, se coloca en una posición de comodidad procesal al abrir con un tipo penal que es cuestionado por muchos estudiosos del derecho penal en el sentido que se han adelantado las líneas de ataque del delito yéndose más allá del origen o el génesis del delito donde no ha iniciado la realización material del mismo, donde no se requiere un resultado o una lesión efectiva al bien jurídico. En consecuencia, esa desventaja clara de enfrentar un tipo penal como el de la conspiración versus los otros 2 tipos penales para mí que se refieren a portar armas o a conspirar para obtenerlas, son 2 tipos penales muy frágiles en cuanto a declarar la culpabilidad. Hay una fragilidad muy clara y una desventaja del procesado al enfrentarse a estos tipos penales. Asimismo, los juicios de jurados en Estados Unidos, y entendemos nosotros los estudiosos del derecho penal, que ellos valoran la prueba bajo un principio que se llama íntima convicción. Ellos no utilizan un sistema racional como lo utilizan los jueces letrados en Honduras, que los jueces letrados utilizan un sistema de sana crítica racional, en el cual los jueces en Honduras deben exponer cuál es el desarrollo intelectivo lógico que siguió para llegar a un veredicto final, cómo valoró las pruebas, por qué unas pruebas las desestimó, por qué otras pruebas les dio un valor probatorio, cómo conjuga las diferentes doctrinas, diferentes jurisprudencias y cómo lo confronta con los tipos penales para llegar a un veredicto. El jurado no, el jurado prácticamente recibe la prueba a su real saber y entender y no tiene que dar una explicación por qué ha llegado a esa convicción, simplemente da el veredicto culpable o inocente. En consecuencia, son esas variables las que nosotros cuestionamos. Y para reforzar esto, yo he sido un detractor de los colaboradores eficaces. Los colaboradores eficaces van a un juicio motivados por recibir una recompensa que está mayormente sustentada en una rebaja de pena o en una mejora de las condiciones en las que se encuentran sometidos al proceso. Si en Honduras, bueno, en el caso ayer que vimos la declaración de Alexander Ardón, yo le voy a poner en este contexto. Él dice que estuvo en una reunión donde el Chapo Guzmán sacó de un vehículo $1 millón. Si yo como miembro de la defensa le propongo
traer al Chapo Guzmán a declarar al proceso a favor de mi defendido, ¿qué tengo yo que ofrecerle al Chapo Guzmán de beneficio para que él comparezca a declarar mi favor? Yo no tengo nada. Y en otro contexto lo puedo poner, si yo como abogado lo único que tengo para ofrecerle a un testigo, porque yo no soy fiscal federal, yo no le puedo ofrecer que voy a abstenerme de ejercer la acción penal contra él, que voy a reducirle la pena o que le voy a mejorar las condiciones en las cuales él se encuentra, si yo como abogado le ofrezco dinero a un testigo para que comparezca a un juicio, ese testigo, al ser llevado al estrado, el juez le pregunta, ¿qué lo motiva a usted a estar en este proceso? Bueno, la cantidad de dinero que me ofreció el abogado Alberto Aspra por estar aquí. Desde ese momento, este testigo se convierte en un testigo que no es confiable objetivamente. Por eso, estos coladores eficaces, yo soy un detractor de ellos porque se cuestionan en cuanto a su moralidad y ética y están motivados por una recompensa. Para eso los traigo a los tres, para hacer las preguntas que me imagino mucha gente se hace. Si este señor va y lo que usted acaba de decir, dice ayer en Nueva York que el Chapo mandó a traer $1 millón A un vehículo. a un vehículo y que se lo entregó a Tony Hernández. ¿Cómo va a comprobar eso? ¿Y qué prueba de descargo puedo presentar yo? Sí, y como un fiscal en Estados Unidos, explíquenme eso, ¿tendrá alguna prueba de eso o solo lo que él está diciendo? Es que mire, Raúl, yo he estudiado varios casos en Estados Unidos, estas condenas que se han dado en este tipo de delitos, y ustedes pueden ver que ellos van construyendo un caso sobre una multiplicidad de prueba indiciaria, de múltiples indicios que lo van construyendo y entrelazando, siguiendo un nexo causal del delito. En consecuencia, como ya les dije inicialmente, es un delito que no tiene una alta complejidad investigativa ni probatoria, el delito de conspiración. Bastará que yo lo ubique en un espacio de tiempo, en una reunión, y lo pueda relacionar con personas que ellos expresan a viva voz que se dedican al narcotráfico, ¿verdad? Entonces, en realidad, la alta complejidad que pueda tener la Fiscalía o el desafío de la Fiscalía de Estados Unidos es mínima versus al delito que ya les expliqué, delito de tráfico de drogas. Sí. Abogado Julio Herrera, sus consideraciones con lo que ha pasado en las últimas horas. Muy buenos días, Raúl. Pues sí, con respecto a lo que se ha evacuado, ¿verdad?, de los medios de prueba en Estados Unidos, específicamente en esa Corte Federal o Criminal, yo quería empezar por hacer una diferenciación en cuanto al sistema de juicio oral y público de Honduras y el de Estados Unidos de Norteamérica, en vista de que he visto de que hay bastante desconocimiento por parte de algunas personas o de abogados en cuanto a saber pues que una es un tribunal, porque ya empiezan a hablar y comienzan a decir pues que los jueces no determinaron tal y tal cuestión. A diferencia en el juzgado o en el tribunal, la Corte de Estados Unidos, es un jurado de 16 personas el que va a conocer o el que va a aplicar lo que es una sentencia condenatoria o absolutoria, que así se llama aquí en Honduras, ¿verdad? Ahora, hay otro tipo de beneficios que son los que hablaba el abogado Dagoberto Aspra, ¿verdad?, con respecto a lo que es un plea bargain, que eso es una negociación de la condena, ¿verdad? Eso es lo que obtiene una persona por un acuerdo de culpabilidad. Por la admisión incondicional de los hechos, obtiene lo que es una recompensa, ¿verdad? Una modificación de un tipo penal, una reducción de condena, ¿verdad?, o cualquier otro beneficio. Este señor que está en pantalla, bueno, lo acaba de pasar, que declaró ayer, él, me imagino que está haciendo ese tipo de declaraciones, él negoció ya con la Fiscalía. Con la Fiscalía. Es bien probable que haya negociado una reducción de condena, ¿verdad? Casi todas las personas, casi el 90% de las personas que han sido extraditadas han negociado con la Fiscalía, ¿verdad? Este acuerdo es bajo pues una negociación, ¿verdad?, como ya lo hablábamos. Yo personalmente pues tuve la representación de 2 personas que fueron extraditadas, de Arnulfo Fagot Máximo, alias El Tío, y de Jeffrey Darío Guzmán Tobar. Y pues yo puedo ver una relación con respecto a los 2 casos, ¿verdad?, de la manera en cómo se sometieron al proceso penal en Estados Unidos. Uno de ellos hizo una negociación o se sometió a este plea bargain, ¿verdad?, y obtuvo una condena mínima, ¿verdad? Pues desconozco en este momento, pues no sé si fue a raíz de dar nombres de personas o qué hizo en su negociación, sin embargo, pues admitió la culpabilidad incondicional de los hechos. Sin embargo, el señor Arnulfo Fagot Máximo se fue al juicio oral y público, lo desarrolló tal y como dice el abogado Dagoberto Aspra, y se sometió a un riesgo mayor, ¿verdad? Él fue condenado a una pena de 33 años de reclusión. Es de lo que hablábamos, el delito de conspiración es un delito menos complejo que el delito de tráfico de drogas. No requiere de mucha vigilancia, ¿verdad? No requiere de muchos elementos del tipo penal para encausar a una persona por ese delito de conspiración. El hecho de estar en una reunión
y no poner en conocimiento de las autoridades algo que uno tiene conocimiento que es un hecho ilícito, incluso es considerado como conspiración, ¿verdad? Por lo tanto, pues yo apoyo lo que dice el abogado Dagoberto Mejía, el Dagoberto Aspra, con respecto a lo que es la diferencia de los sometimientos al caso. De lo que dijo Ardón ayer, ¿qué análisis hace? Bueno, esa es una valoración pues, que va a tomar el jurado, ¿verdad? Como base a efecto pues, de determinar cuál es el grado de culpabilidad, ¿verdad? O cuál es el grado de participación de la persona, ¿verdad? En los hechos que se le acusa. Sin embargo, pues regresamos a lo mismo. No ha finalizado el juicio, ¿verdad? Pueden haber otros elementos de prueba que puedan contraponerse a este, ¿verdad? O pueden haber elementos de prueba que también lo reafirmen. Sí, abogado Elvin Carrillo. Sí, nuevamente muy buenos días a esta teleaudiencia que nos mira. Y vamos a empezar en relación que hoy pues es el quinto día del debate del juicio contra el ciudadano hondureño Tony Hernández, por los cargos que ya se le han señalado. Continúa hoy la rendición de la declaración del testigo de nombre Alexander Ardón. ¿Va? Tenemos entendido que va en relación al interrogatorio hoy de la defensa, que es el momento procesal oportuno para la defensa de obtener información relevante para sus pretensiones. Es un caso... Antes que diga eso, ayer el presidente Hernández, Juan Orlando Hernández, salió y dijo, todo es mentira, es una venganza que ellos tienen porque están extraditados y están pagando pena en los Estados Unidos. Ayer él hizo acusaciones de que el Chapo Guzmán dio dinero, las cadenas internacionales destacaron eso, también mencionó al expresidente Porfirio Lobo Sosa. ¿Qué va a hacer la defensa hoy? Sí, muy relevante, y vamos a hacer unas observaciones en cuanto a estas conferencias emitidas por parte del titular del Ejecutivo. Es un caso que se ha vuelto mediático, por considerar el parentesco familiar que tiene el acusado con el titular del Ejecutivo. Hay muchas opiniones, criterios, comentarios a favor y en contra. Vamos a hacer una participación en el sentido pues, de que los delitos por los cuales se le acusa al señor Tony Hernández pues, son un delito federal y por consiguiente pues, se está ventilando en una corte federal. Ya se ha establecido que en estos tipos de juicios pues, se nombra un jurado, que el jurado es el que al final, como lo ha dicho el abogado Aspra, va a emitir un veredicto, culpable o inocente. ¿Va? Ellos se encargan de los hechos que se desarrollan en el desarrollo de las pruebas, de valorar eso. Pero el juez emite su parte en cuanto a su valor jurídico. Se dividen los trabajos, uno jurídico y el otro de los hechos, y lo concatenan en relación, como decimos nosotros los abogados, los hechos fácticos. ¿Qué hechos fueron probados? ¿Qué hechos fueron desestimados? El abogado Aspra menciona en cuanto a las técnicas especiales de investigación, en cuanto a la colaboración eficaz. Yo ya he hecho mención que efectivamente pues, estas técnicas ya están establecidas en nuestra legislación de lavado de activos y en la ley sobre privación definitiva de los bienes de origen ilícito, ¿va? Que ya están siendo utilizadas, ya están siendo aplicadas, ¿va? Y pues vamos a hacer mención que incluso estas técnicas son perfeccionadas por las agencias de investigación de los Estados Unidos de América. Y por consiguiente ahí hemos mencionado de que el testigo para mí cúspide en este debate va a ser el testigo Davis Leonel Rivera Maradiaga. ¿Por qué? Esta persona se desempeñó como informante adentro de una organización criminal para obtener y recolectar información de sus colaboradores y con quienes hacía sus negocios. Llámese políticos, militares, empresarios y policías. Mencionaba el abogado también Aspra en relación con la negociación, que pues esta negociación conlleva un beneficio a favor del testigo.
Y en efecto, así es. Esto se puede aplicar un poco a nuestro derecho penal en cuanto a la figura del procedimiento abreviado, que por la simple aceptación del imputado al hecho que se le acusa, pues consigue una rebaja en su pena. Este tipo de negociación en los Estados Unidos de América es permitido. O sea que aquí no vale el criterio de objetar porque va a obtener un beneficio. Es condicionada esa negociación. ¿Por qué? Porque el testigo tiene que declarar y aportar los elementos probatorios relevantes para un inicio de investigación o una persona de interés. Vamos a hacer mención también que el acusado Tony Hernández se le ha acusado por 4 cargos, de los cuales al criterio de este abogado y defensor, 2 de ellos más bien no debieron ni ser incorporados a la acusación. ¿Cuáles son estos? Los relacionados con estas armas, ametralladoras, armas poderosas de fuego que fueron utilizadas para protección, custodia de estos cargamentos de droga. ¿Por qué? Lo hacemos mención y aquí lo vamos a exhibir. El tratado de extradición y su adendum o anexo no establece estos tipos penales para que los ciudadanos hondureños sean solicitados en extradición por este tipo de delitos. Entonces, consideramos que esto más bien es un exceso, un excedente por parte de la Fiscalía de los Estados Unidos de América en cuanto a la acusación a este ciudadano hondureño. Vamos a hacer otro comentario en relación a lo que usted ha manifestado, a las declaraciones del titular del Ejecutivo. Yo siempre voy a ser un crítico enérgico que considero que no son oportunas sus declaraciones. Porque si él tiene que rendir o informar algo sobre este asunto, que vaya a rendir su testimonio a los Estados Unidos de América para beneficiar a su familiar. Pero desde aquí no son oportunos pretender descalificar a los testigos que están siendo utilizados por parte de la Fiscalía de los Estados Unidos para decir que estos son unos delincuentes. Pero, abogado, ahí disculpe, pero él ostenta el poder, la presidencia del país. Como presidente tiene que salir a decir algo. A salir, pero en el lugar donde se está enjuiciando a su familiar. Aquí, ¿qué? Aquí no hay ningún juicio en su contra. Pero lo han mencionado. ¿Qué haría usted si Univisión le hace un reportaje y lo acusa de algo que usted se considera inocente? ¿No saldría a hablar? En efecto, siempre como defensores vamos a decir el derecho a defensa, estado de inocencia, debido proceso y un juicio previo. Eso debe prevalecer contra cualquier acusado. O sea, eso, aquí en Honduras o en los Estados Unidos de América o en cualquier país. ¿Usted le recomienda al presidente entonces que aunque le digan lo que le digan en ese juicio, no salga a decir nada? Que vaya allá, que pida permiso al Congreso Nacional de ausentarse y vaya a apoyar a su familiar o a decir lo que tenga que decir allá en los Estados Unidos, en la Fiscalía, allá en la Corte. Porque, Raúl, mire, yo lo estoy viendo desde el punto de vista periodístico. Que si las cadenas internacionales lo mencionan, bueno, hay veces que lo mencionan más. Ayer en la noche, cuando salí, iba escuchando a unos colegas de la radio y ahí destacaban que hay veces que mencionan más al presidente Hernández que el propio enjuiciado. Sí, Raúl, mire, en estos 5 días de debate ya podemos por lo menos emitir un criterio de cómo va encaminada la estrategia o la tesis acusatoria de la Fiscalía. Y no podemos omitir que desde el principio, pues el fiscal fue agresivo al mencionar directamente tanto al acusado y al titular del Ejecutivo. Posteriormente, en estos otros días, han habido 2 testigos que también han señalado al acusado y al hermano, a su hermano. Entonces, ¿qué va encaminada la Fiscalía? Una posible y futura pretensión de acusación, en el caso de llegar a una condena de Tony Hernández, de solicitar nuevas acusaciones contra otros personajes de hondureñas. Entre ellos, pues ya se ha mencionado el famoso CC4, CC5, ¿va? Ellos tendrán que rendir cuentas en su momento, si así toca o corresponde.
Raúl, Sí. La dificultad que yo encuentro de enfrentar a un testigo como Alexander Ardón en sus declaraciones, y astutamente la Fiscalía lo ha llamado de Nueva York lo ha llamado a declarar, es en virtud de que él es un testigo presencial de la entrega de un dinero por parte del Chapo Guzmán al señor acusado. En realidad, en Honduras nosotros podríamos exigirle de que demostrara la disposición material previa de ese $1.000.000, ¿verdad? Que él estaba en posición de tenerlo, de disponer de él y haberlo entregado a un tercero. O sea, no puedo venir a decir de que yo tengo $1.000.000 para entregarle a una persona si yo no puedo demostrar de dónde lo obtuve y si tenía esa disposición material previa para entregarlo. Pero eso sería en caso de que el Chapo Guzmán fuese testigo. Por eso la debilidad para mí, enfrentar a un testigo como Alexander Ardón, él dice, yo vi cuando entregaron el $1.000.000, no se le puede exigir a él que acredite, ¿verdad? Él solo es un testigo de vista, un testigo que vio un hecho, y eso es lo que está resaltando en el proceso. En consecuencia, como le digo, este caso, y ustedes lo pueden ver ahí, ellos lo presentan, la Fiscalía de Nueva York, como una persona, y lo vimos en el caso de Fabio Lobo, como una persona que tiene un poder político, como los asesores geopolíticos, que ya uno de ellos ya declaró, colocan a Honduras en un contexto de cuál es el papel que juega Honduras en el tráfico de drogas y plantean al señor Juan Antonio Hernández como un extranjero, como un enemigo prácticamente de los Estados Unidos, de la salud del pueblo de Estados Unidos, y lógicamente sabemos de que las personas que van a declarar su culpabilidad, porque su inocencia la tiene ahorita porque no ha sido declarada su culpabilidad, estas personas son nativas de Estados Unidos. Presentan a este imputado como una persona peligrosa. Esto de las armas es un elemento adicional para de alguna manera demostrar que es una persona que no tiene escrúpulos, que es una persona que va a utilizar esas armas en contra de agentes federales que puedan oponérsele, y esa es la visión como presentan el caso en Estados Unidos los fiscales federales. En consecuencia, como le digo, y advierto la desventaja procesal de someterse a estos procesos, y siempre nos aconsejaron los abogados de Estados Unidos buscar un arreglo. En consecuencia, como le digo, yo cuestiono la justicia de Estados Unidos en el sentido de que los mismos abogados de Estados Unidos tienen temor fundado a someterse a un juicio. A pesar de que sean muy buenos, a pesar de que tengan suficiente prueba de descargo, ellos siempre ven como desfavorable someter su decisión a un jurado, ¿verdad? Por las debilidades que ya expusimos. En consecuencia, como le digo, en Honduras nosotros, gracias a Dios, nos enfrentamos a jueces letrados, a jueces que tienen que exponer su criterio lógico, intelectivo, racional, conforme a las reglas de la sana crítica, y nosotros como abogados podemos objetarlo en un recurso, podemos objetar ese desarrollo intelectivo. Para mí, el juicio de jurados, a mi criterio, es una clara violación al derecho de defensa, porque no se le va a exponer al procesado por qué llegué a esa convicción. Son secretas las deliberaciones, imagínense a qué punto. Por eso yo objeto los juicios de jurado. Son secretas las deliberaciones de los jurados, no se va a poder resaltar cuál fue. En Honduras podemos saber qué juez fue disidente en un fallo, no estuvo de acuerdo con los demás cuando es un fallo por mayoría. Entonces, todas esas situaciones para mí siguen colocando en una alta desventaja haberse sometido a un proceso. Realmente las condiciones internas de Juan Antonio Hernández las desconozco, porque si en su momento se le ofreció un acuerdo, si no se le ofreció, si no tuvo oportunidad de poder negociar, como en el caso de la familia Rosenthal, por ejemplo, que las acusaciones fueron graves inicialmente y al final quedaron reducidas a delitos que realmente en Honduras no existirían, ¿verdad? Delitos que realmente van aparejados a una debida diligencia, a que las personas no tuvieron el debido cuidado de poder investigar más allá de dónde venían algunos activos que ellos compraron. Y en verdad, como le digo, nosotros como abogados, con los abogados que nos acompañan en este foro, venimos a exponer cuál es la condición real que tiene el procesado Juan Antonio Hernández frente a este sistema federal de Estados Unidos, donde ya reiteradamente se nos ha dicho, donde las posibilidades de un éxito son muy escasas. El éxito de un fiscal general es alto, y en consecuencia, pues, someterse a un proceso conlleva un riesgo muy grande. Abogado Julio Herrera. Bueno, con respecto a ampliando un poco lo que dice el abogado Dagoberto, ¿verdad? Yo considero pues que en efecto que un jurado pueda valorar estos medios de prueba, ¿verdad? Porque en realidad pues debo de hacer mención de que sí considero que es una valoración, porque ellos se someten a la evacuación de los medios de prueba, ¿verdad? Aun y cuando no tengan conocimientos jurídicos, ¿verdad? Son orientados por el juez, es el labor del juez, ¿verdad? Orientarlos en cuanto a las formalidades, ¿verdad? Las reglas a aplicar, ¿verdad? Las leyes a aplicar. Y con respecto a eso, pues debo decir que sí, en efecto, existen desventajas en cuanto al sistema penal norteamericano, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones se dejan llevar por lo que es el sentimiento, ¿verdad? Es por lo llamativo de los medios de prueba, por el impacto que causa una declaración de esa índole.
¿verdad? Sin embargo, cuando existen elementos de prueba que no son verificables, pues yo puedo decir que la sana crítica sí en efecto es una ventaja que los jueces tienen sobre un jurado, ¿verdad? Aparte de que cuando hay una sentencia condenatoria, se puede recurrir. No se puede apelar, se puede apelar, quiero decir, y se apela en la Corte de Apelaciones de Circuito. A diferencia de aquí, en Honduras, tenemos un recurso de casación, ¿verdad?, que se interpone en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Si la persona es absuelta o declarada inocente en Estados Unidos, no puede interponerse un recurso, no se puede recurrir, no hay apelación, no hay casación. Sin embargo, en el sistema penal hondureño existe el recurso de casación, aun y cuando la condena sea absolutoria, ¿verdad? Por lo tanto, pues yo considero que en efecto, pues las diferencias de los sistemas penales de ambos países tienen sus pros y tienen sus contras. Y regresamos a lo que es la evacuación de los medios de prueba. No ha finalizado el juicio. Podemos ver el margen, el parámetro que sigue la Fiscalía para acusar a una persona, sí es bastante fuerte en cuanto a carga probatoria. Sin embargo, desconocemos cuál es la estrategia de defensa al final que va a evacuarse. Ante las acusaciones de ayer y las del Rojo, y lo que acaba de decir el abogado Carrillo, hoy se habla que estará 2 horas la defensa, pues, respondiendo lo que dijo ayer. O interrogando al testigo. Interrogándolo. ¿Qué planteará la defensa o cómo va a desvanecer esas acusaciones que le dieron vuelta al mundo ayer en todos los medios de comunicación? A eso vamos, eso es lo bonito del juicio, eso es lo bonito de ser un defensor, ¿verdad? Establecer su estrategia de defensa y también confrontarla frente al jurado, frente al juez, frente al fiscal, ¿verdad? Recordemos que también la cuestión de la recolección de los medios de prueba es un tema controvertido en este caso, ¿verdad? Los medios de prueba pueden ser controvertidos en cuanto a las declaraciones, por lo tanto ahí es donde se vuelve un estira y encoge, donde la balanza empieza a tomar uno u otro rumbo. Por lo tanto, pues esas declaraciones, si bien es cierto, pues son declaraciones bastante fuertes, ¿verdad?, en contra de una persona. Existen otros elementos de prueba que a lo mejor, pues desconozco la estrategia de defensa, pero a lo mejor la defensa va a hacer lo mejor con respecto a lo que va a favorecer a su representado o sembrar esa duda razonable que es la que al final podría darle vuelta completamente a un juicio, ¿verdad? En este momento, como siempre lo he manifestado, es muy prematuro establecer si va a ser condenado o va a ser absuelto porque no se ha evacuado la totalidad de los medios de prueba. Sin embargo, pues no se puede obviar que estas declaraciones sí son declaraciones bastante fuertes y que van orilladas a establecer la participación de una persona en un delito de conspiración, ¿verdad? Como decía el abogado Dagoberto, pues... Y si esas declaraciones, bueno, el hombre ayer dijo que mató cualquier cantidad de personas, que dio órdenes, pero si él solo presenta esa declaración que él vio que el Chapo Guzmán mandó a traer $1 millón y lo entregó, con eso, vaya, entiendo son 16 miembros del jurado, 12 mujeres y 4 hombres. La mayoría de ellos ni hablan español. No, deben más bien hablar el idioma inglés. Ok. No saben nada de Honduras, la mayoría de ellos. Ni saben dónde son personas de reconocida honorabilidad, ¿verdad? Entonces ahí, explíqueme esa parte porque es difícil, ¿verdad? Ok. Ahí es en porque mandaron a traer un experto que dicen que va a explicar cómo se viene la droga desde Colombia, que pasa por Centroamérica, cómo llega a los Estados Unidos. ¿Qué expertos les van a explicar a ellos? Yo pienso, ¿verdad?, personalmente, que el principio de inmediación en este caso tiene mucho que ver. La valoración de esa prueba, ¿verdad?, o por lo menos la percepción que se cree el jurado de esa evacuación de medios de prueba va a influir en cuanto a la manera de que declare, la veracidad, de que declare, la concordancia que haya con otros hechos que hayan declarado otras personas, ¿verdad? Todo eso se debe de concatenar a efecto de emitir un criterio unificado de todos ellos, ¿verdad? Así como ellos pueden apreciar de que alguien está mintiendo, pueden apreciar de que alguien está diciendo la verdad. Recordemos que estas personas que están siendo acusadas no son de reconocida honorabilidad, ¿verdad? Y siguen procesos por delitos de narcotráfico. Por lo tanto, pues la valoración que va a hacer este jurado pues, es incierta. Sin embargo, debemos de decir que va más orillada a creer que en efecto ellos están
por así decirlo, quemando a otra persona que se dedica también a cuestiones del mismo rubro, el narcotráfico. El domingo yo vi en el programa de Gardo, estaba el abogado Aspra, estaba Raúl Suazo también. Sí, el defensor Melvin Bonilla. Y Melvin Bonilla. Pero ahí el juez, ¿cuál es la función del juez ante el jurado? Ok, el juez no va a influir, no va a incidir en cuanto a la decisión del jurado. Sin embargo, le va a marcar los lineamientos. Es un moderador, va a establecer el orden del juicio. ¿Un ejemplo de cómo marca? ¿De cómo lo marcaría? Ajá. Pues en efecto, cuando una persona va a hacer una evacuación de medios de prueba y tal vez alguien del jurado hace algo pues que no debe, pues, por ejemplo, resaltar, hacer algún ademán, algún gesto, pues el juez lo puede moderar. Cuando el jurado o alguien tiene una consulta, el juez también hace pues referencia a las leyes a aplicar, ¿verdad? Sin embargo, el juez al momento de si se condena a una persona, el jurado no aplica una condena, ¿verdad? El que va a hacer una individualización de la pena es el juez, porque va a establecer el hecho criminoso, la participación de la persona, el comportamiento de la persona acusada, y él es el que va a determinar qué pena se va a imponer. Por lo tanto, como dice el abogado Roberto, el jurado únicamente va a decir inocente o culpable. Antes del abogado Carrillo, el abogado Virgilio Padilla me escribe: hola Raúl, solo para información y para quienes critican los jurados, Francia también tiene juicios por jurados. Es que no significa, que sea perfecto. No, y yo no estaba criticando, yo estaba tratando de que la gente conozca, interprete por qué lo nombran jurado, cómo va a actuar el jurado, cómo va a actuar el juez también. Los estudiosos del derecho penal, que no es Virgilio Padilla, ¿verdad? No es Virgilio Padilla, el estudio del derecho penal, nosotros estudiamos la escuela alemana. O sea, nuestro sistema proviene de la escuela alemana. No significa que el sistema anglosajón sea perfecto. Porque la justicia se haya sustentado en el pueblo, ¿verdad? Justicia popular, no significa que sea perfecto. Nosotros, como le digo, como estudiosos del derecho penal, hemos visto y vamos a resaltar las debilidades de ese sistema. Por eso ellos, y yo como lo dije en otro programa, el sistema federal de Estados Unidos mete miedo. Porque sinceramente los mismos abogados, yo no encontré un abogado en los dos procesos que yo participé que me dijera vámonos a un juicio, a pesar de que nosotros nos sentíamos fortalecidos con los medios de prueba que podíamos desvirtuar la pretensión de la fiscalía. Por eso yo vengo a resaltar... corríjame, porque para la fiscalía y para los fiscales en Estados Unidos, perder un juicio es catastrófico. Claro, yo creo que lo podrían hasta despedir. Es correcto. Y fíjense que ahí donde se conjuga, y los abogados penalistas que me acompañan, lo que es derecho penal de autor y derecho penal del hecho. Aquí nosotros valoramos el hecho, allá se van bastante a lo que es la persona. Por eso ellos atacan bastante la imagen de Juan Antonio Hernández. ¿Quién es él y qué representa? ¿Qué representa Honduras? Por eso, aquí fíjense que abogados, no sé si ustedes me van a contradecir en esto, pero en Honduras mucha de esa prueba sería impertinente. Fíjese, traer un geopolítico para decir cuál es el contexto. Creo que esa prueba sería desechada en la etapa de admisibilidad de medios de prueba en Honduras, porque es una prueba que realmente no tiene relación con el hecho que vamos a probar. En Estados Unidos sí la admiten, porque es esa parte del derecho penal de autor donde ellos tienen que explotar y tienen que presentar a Tony Hernández como una persona que tenía acceso a armas, que tenía poder, y así lo hicieron en el caso de Fabio Lobo. El único extraditado, Raúl, que ha enfrentado un proceso, el señor Sergio Neftalí Mejía Duarte, la mayor carga de pruebas son estos colaboradores eficaces, donde están cuestionados, como le digo, moral y éticamente y reciben una recompensa para ir a un proceso. Pero toda la mayoría de la prueba la sustentaron en estos colaboradores que están condenados unos y otros sometidos a un proceso y que el mismo jurado sabe que va a recibir un beneficio. Le preguntan, el mismo abogado defensor le pregunta, ¿usted está aquí? ¿Qué beneficio va a recibir? Bueno, yo estoy sometido a un proceso, me van a bajar la pena si yo vengo a declarar. Y eso no es obstáculo para que el jurado le dé el valor probatorio y sustente una sentencia condenatoria en esas declaraciones de esos testigos. Eso es lo que para mí es cuestionable desde ese punto de vista en la justicia de Estados Unidos. Abogado Carrillo, me dice Adonai Castro, pregunta a los abogados del panel si la Fiscalía puede cruzar las declaraciones del juicio del Chapo donde se mencionó el aporte financiero a una campaña política de un candidato en Honduras, con declaraciones que advierte Chander Ardón de estar presente en ese apoyo financiero de parte del Chapo. También trascendió que ya anteriormente el abogado del Chapo había dicho que no lo habían hecho. Hay que ver si vuelve a salir el abogado defensor del Chapo Guzmán a referirse a este tema. Sí. Abogado. Quiero hacer mis aportaciones para enriquecer pues, el debate, considerando de que pues, tenemos diferentes posiciones y a veces hasta criterios. La defensa, la posición de la defensa, Raúl, es la más
vamos a decirlo, complicada, no en desventaja, porque debemos de manejar que hay un principio de igualdad entre las partes, pero sí complicada en el sentido, pues, que la defensa está en contra de un sistema, llámese en Honduras, llámese en los Estados Unidos de América. ¿Va? Pero voy a tocar el punto nuevamente de los testigos, Raúl. ¿Va? No se puede pretender desacreditar a los testigos de que son altos criminales, delincuentes, etcétera, porque esa es una aceptación parcial de lo que ellos dicen, pero no aceptan la parte en que los relaciona a ellos. ¿Va? Entonces es algo parcial. Lo que tú te echas de responsable, pero a mí no me señales, a mí no me digas que yo fui. Así. Agregado a eso, señalan los cuestiones de que no tienen credibilidad y todo. Si ese fuera el punto, Raúl, el fiscal los hubiera desestimado, Raúl. ¿Va? Porque el fiscal también hace sus percepciones y valoraciones. Entonces, si en efecto estas personas no conllevaran a una posible causa futura, pues los desestima, ¿no? Tu testimonio no procede. Pero en este caso sí están siendo utilizados para señalar a un ciudadano hondureño. En cuanto a las aportaciones que ha manifestado, pues siempre nuestro colega Aspra, que menciona pues que está en contra de los jurados, pues solo queremos hacer unas aportaciones en el sentido que un jurado más bien es empoderar al pueblo, al ciudadano común, en la impartición de justicia. ¿Va? Y estamos hablando de que pues, los Estados Unidos de América es otro nivel o tipo de sociedad también. Este mismo jurado aplicar esta figura aquí en el sistema hondureño, pues podría tener sus diferencias o complicaciones. En cuanto a la pregunta, pues que si se podría cruzar, pues muy relevante también si se podría decir, llamar como testigo el Chapo Guzmán para acreditar esto, y agregado, como decía el abogado Aspra, sí, tenía la disponibilidad o disposición de este dinero previo a esto. ¿Alguien puede obligar al Chapo Guzmán a que se presente ese juicio? Pues actualmente tenemos entendido que no ha sido ni propuesto, entonces está desestimada esta valoración, ¿va? Porque ya se han mencionado como de 5 o 6 testigos y ya se han establecido los nombres de estos testigos. Entonces son valoraciones que deben de ser consideradas al momento, pues, de que la defensa arme sus argumentos y conclusiones para tener la pretensión, pues, de que su cliente sea absuelto. Me dice aquí, cuando un testigo sube al estrado, al juicio en Estados Unidos, no le preguntan, en Estados Unidos no le preguntan, ¿tiene un interés en este proceso? Lógicamente tiene un interés porque recibirá un beneficio de rebajo de pena. En Honduras, al recibir un beneficio, un testigo automáticamente queda desacreditado. Claro, no es objetivamente confiable. Claro. Otro. Bien. ¿Qué Pero piensas? esa es la parte de la defensa. Es que no es que se le pregunta como en el proceso penal hondureño, desde el momento que comparece en el tribunal como testigo, si usted tiene algún interés en el caso, así le pregunta el juez. En Estados Unidos probablemente no le pregunten, pero la defensa le va a decir, usted está motivado por un convenio que ha firmado con la Fiscalía Federal, y va a decir sí. Yo he visto la declaración de Leonel Rivera Maradiaga en otros casos donde él ha dicho, yo tengo la obligación de comparecer a todos los procesos donde se haya llamado, y estoy bajo un convenio firmado con la Fiscalía Federal. Entonces, en consecuencia, como le digo, y vamos a estos colaboradores eficaces, ellos comparecen en desventaja, lógicamente, del procesado, porque ¿cómo puedo yo llevar a un juicio, en el caso del Chapo Guzmán, qué le puedo ofrecer yo al Chapo Guzmán para que vaya a declarar a favor mío? Y en el caso, como le digo, si le ofreciera dinero, lógicamente ya ese me podrían acusar a mí de manipulación de prueba, pero no así a un fiscal, ¿verdad? Que está ofreciéndole hasta dejarlo sin cargos. A una persona le puede decir, voy a retirar los cargos completamente si vos rendís esta declaración. Y yo no quiero que las personas interpreten que yo estoy diciendo de que las personas que están ahí están mintiendo. Yo no estoy diciendo eso, yo no estoy valorando los dichos, si tienen credibilidad y si lo pueden probar. Simple y sencillamente la forma en que comparecen, cómo se presentan ellos a un jurado, para mí están moral y éticamente cuestionados. Y por eso yo he sido un detractor de los colaboradores eficaces. Y usted va a ver el proyecto de ley de colaboración eficaz en Honduras. Hablan, Raúl, de que la persona que tiene el perfil de colaborador eficaz es una persona que ha participado en el delito en menor
en menor participación que la persona contra la cual está declarando. Y nosotros vamos a ver en el proceso de Estados Unidos, donde yo, que he actuado en mayor proporción en el delito, yo vengo a delatar a mis cómplices, vengo a delatar a personas que participaron en menor proporción en el delito, y entonces prácticamente yo me salvo porque vengo a delatar a todas las personas que me ayudaron. Entonces esas son las cuestiones cuestionables, y en la ley, en el proyecto de ley de colaboración eficaz de Honduras deja establecido el perfil del colaborador, que el colaborador no va a ser la persona jefe, el jefe no va a venir a denunciar a las personas que le apoyaron en la comisión del delito. Bien, gracias. Una persona me pregunta en qué porcentaje o qué valor tiene la prueba testifical sin sustento jurídico, porque entendí que 3 testigos que coincidan se toma como prueba. Yo solo viendo el programa. Saludos a los panelistas. Raúl, es que fíjese que yo he escuchado a muchas personas que exigen prueba directa en este caso. Dicen, no hay evidencia directa. Muchos casos son manejados y son presentados con prueba indirecta o prueba circunstancial, prueba indiciaria. Entonces, yo veo la estrategia de la Fiscalía, y dentro de la doctrina penal, este tipo de casos de conspiración se pueden manejar muy bien con la prueba indiciaria. Entonces, van ellos tejiendo, tienen un entramado de pruebas, multiplicidad de indicios que van siguiendo un nexo causal y van construyendo el caso, inclinando la balanza, como decía el abogado, al punto de vista que ellos quieren llevar, pues a la pretensión acusatoria que ellos tienen, que es lógicamente que se declare culpable. Entonces, todo esta multiplicidad de declaraciones van a constituir al final la plena prueba que necesitan para obtener la sentencia. Sí. Mira, aquí la gente sigue preguntando. Algunos profesionales de la defensa han dicho que los defensores de Tony Hernández de repente se equivocaron al no negociar. ¿Qué creen ustedes? Bueno, yo considero que cada quien tiene su estrategia de defensa que seguir. Hay varios criterios, ¿verdad? Recordemos que existen medios de prueba que sí señalan a la persona como responsable de los delitos. Sin embargo, no ha finalizado el juicio, ¿verdad? Desconozco por qué esta prueba, por qué esta defensa del señor Juan Antonio Hernández no se sometió a una negociación, siendo que sí, en efecto, es lo más viable. Es como decimos vulgarmente, mejor pájaro en mano que 1000 volando, ¿verdad? Porque puede hacerse una modificación, perdón, de los tipos penales, reducción de condenas, incluso exonerar de algunas responsabilidades penales a una persona a cambio de hacer una negociación. Manifestar que es una equivocación por parte de la defensa creo que es un poco apresurado, aun y cuando pues yo sí considero que yo hubiera hecho una negociación. Sin embargo, pues la defensa tendrá su estrategia de defensa que seguir en el juicio. Recordábamos pues que en efecto, y regresando a lo del jurado, ¿verdad? El jurado, en efecto, sí puede condenar a una persona, pero también la puede absolver. De la evacuación de estos medios de prueba se va a determinar si la persona es inocente o culpable. Pero ahí la pregunta del compañero, si son 16 del jurado, 15 votan en contra y 1 a favor, ¿qué pasa? Cuando hay un voto disidente, el juicio es nulo, ¿verdad? Y tiene que repetirse, tiene que haber una votación en conjunto. ¿Y si es al revés, 15 a favor y 1 en contra? Es nulo también el juicio. Tiene que ser unánime la decisión. Es una decisión Esa es una de las unánime. ventajas también del proceso. En cuanto a la pregunta de la televidente, Raúl, de que si es suficiente la prueba testifical, pues vamos a ver que estos testigos establecen hechos, momentos y tiempos. ¿Va? En el sentido de establecer de que ellos participaron, qué hicieron, con quién lo hicieron, cómo lo hicieron, qué recibieron, qué entregaron, etc. ¿Va? Y sí, efectivamente, estos medios de prueba, estas declaraciones deben de ser concatenadas con otros medios de prueba que serán presentados o no al debate, para que efectivamente tengan una mayor credibilidad. Estas declaraciones también tenemos que establecerlo, de que pueden coincidir o contradecirse entre ellas también. Y esto, pues, esta es la estrategia, entonces creo que para mí es momento más relevante para la defensa, esos interrogatorios directos contra estos testigos. ¿Va? No es la desacreditación, sino más bien que su propio testimonio los haga excluir a su cliente. En cuanto a
a lo que decía el abogado en cuanto a al otro testigo que hemos mencionado, que es el informante Davis Leonel Rivera Maradiaga, pues que él es un informante, que él hizo una negociación previa incluso a su entrega para pues colaborar en la obtención de estos medios. Él, perteneciendo a una organización criminal, pues debió obtener imágenes, videos y audios en los cuales pues posiblemente sean incorporados al debate cuando le toque comparecer a él. El que declaró ayer, si puede que tenga videos, imágenes, fotos o audios, y si no tiene, ¿qué pasa? Entonces, la tesis acusatoria queda débil porque solo es mediante declaración testifical. Ahí, porque él ayer dijo que él vio que el Chapo mandó a traer $1 millón. Raúl, es que ya lo hemos visto en otros casos. Sí, pero la pregunta, vuelvo, Sí. si no hay audio, no hay La fotos. mayor carga ¿no? de pruebas son los colaboradores eficaces, ya lo hemos visto en otros casos. Solo presentan prueba en relación que la van construyendo. Una foto. Ahora presentaron la foto de un arma. Entonces, ¿cómo van ellos presentando prueba en relación? Evidencia física, ¿verdad? Pero la mayoría del caso está sustentado en las declaraciones de los colaboradores eficaces. Y ya lo hemos visto en otras sentencias. Así lo han manejado en Estados Unidos, así se maneja. Esos colaboradores eficaces le dan una fortaleza probatoria a cada uno de sus dichos que sirven para declarar las sentencias condenatorias al final. Así es, así funciona. Ahora un medio de prueba, ¿verdad? Que sea una evidencia, ¿verdad? Que haya sido recolectado en una escena de un crimen, también puede ser determinante en un juicio, ¿verdad? Y yo me permití hacer mío, pues, el juicio de O.J. Simpson contra la People, y se establecía en ese juicio que todo iba encaminado a condenar a una persona que había sido acusado por 2 asesinatos de su exmujer, que había un móvil, también de la pareja actual de su exmujer, ¿verdad? Que había encontrado rastros de sangre en su camioneta, que la persona había faltado a la verdad en cuanto a los lugares donde se encontraba. Que O.J. Simpson agarró aquel Ford Bronco. Ajá, Es sí, correcto, ¿se sí. acuerdan? Incluso Sí, lo hicieron claro. una serie famosa de Netflix, disculpe. No, sí, Sí, pero en efecto es una serie muy bonita y en efecto habla del juicio, la evacuación de los medios de prueba y la importancia también de un medio de prueba que es una recolección de indicios y la manera de que se maneja el LAPD, que es Los Angeles Police Department, hizo una manipulación errónea de los medios de prueba que restó credibilidad a las declaraciones y a los medios de prueba que estaban en contra de esta persona. Por lo tanto, cuando decimos que el juicio no ha finalizado es porque en realidad falta evacuación de medios de prueba. Puede haber un factor determinante que pueda darle la cara a la moneda, ¿verdad? De 180 grados. Con esto no quiero decir que lo van a absolver, sin embargo, los medios de prueba también pueden ser efecto de una absolución o de una condena. Es que aquí hay dos cosas. O lo condenan o lo absuelven. Claro, Raúl, ¿Sabe qué me gusta de ustedes tres? Les apasiona el derecho. Entonces, Raúl, porque la declaratoria de nulidad conlleva la absolución. Raúl, Bueno, momentánea, sí, porque puede repetir el juicio. Y una duda razonable Sí, una duda también. razonable. Existe Cuando una defensa va a debate, en lo personal decimos, aquí es todo o nada. Aquí ya puso todo, ¿va? Toda la En carne un en el tribunal aquí en Honduras, ¿va? Que va a decidir la responsabilidad o culpabilidad de una persona o no. Así es. ¿Quién es quién en este juicio contra Tony Hernández? Bueno, ¿quién es quién? ¿Qué fue esa sonrisa? Es que usted puso en contexto que ya ahora el imputado ya está como en tercer lugar, ¿verdad? Ya lo vamos cada día alejando del foco de interés. Ya el imputado, en este caso, desde el punto de vista mediático, ya está prácticamente atrás. Todo es dirigido a otra persona que no está sometida al proceso y al final este juicio conlleva tantas aristas que al final no sabemos cuántas tiene. ¿Verdad? ¿Cuántas tiene? Porque solo las declaraciones ya generan un impacto, ¿verdad? Solo las declaraciones, aunque no sean probadas por otro medio de prueba directo o otro medio de prueba confiable, pero ya todas esas declaraciones y todo lo que está manejando en este contexto ya conlleva una afectación, ¿verdad? El abogado Aspra mencionaba la prueba indiciaria, ¿va? Que un indicio, otro indicio, otro indicio, y en esta acumulación de indicios, incluso en nuestro sistema judicial, es utilizado para emitir sentencias condenatorias. Así es, así es. Y en efecto, pues es inevitable, ¿verdad?, de que el foco de las personas o del juicio se ponga en personas que tampoco están dentro del juicio, sin embargo, que son personas de relevancia en nuestro país. Así es. ¿Verdad? El hecho de que él haya hecho sus declaraciones, pues considero pues que sí, en efecto, tiene derecho a hacerlas,
Considero que la manera de hacerlas debería de ser otra, sin embargo, pues toda la persona tiene derecho pues, a defenderse. Y tenemos esas dos posiciones que dicen o el que calla otorga o calladito te ves mejor. Sin embargo, pues yo considero pues, que si en efecto, si es su hermano, si es a él a quien se está incluyendo en una acusación, pues lo más propio o lo que haría cualquier persona sería defenderse, ¿verdad? Entonces, bueno, considero pues que es inevitable eso, es un tema de bastante sensibilidad en cuanto a las cuestiones ideologías políticas, corrientes de pensamiento en cuanto a personas que están a favor o en contra de Juan Antonio Hernández. Sin embargo, pues creo que los hondureños debemos de ser, o siempre confiar en la justicia, ¿verdad? Y esperar que siempre lo que sea que se aplique en ese proceso sea lo mejor para nuestro país. Abogado. Sí, Raúl, voy a hacer una aportación, un criterio personal en cuanto a mi ejercicio profesional, que yo siempre voy a manifestar, que voy a estar en contra de estas penas que se le están imponiendo a los ciudadanos hondureños a perpetuidad por este tipo de delitos. No corresponde, según la corresponde al tipo penal, esa pena, porque considero que en la sentencia que emite contra estas personas y les declaran este tipo de penas, se están excediendo. Nuestra legislación no establece pena perpetuidad por ese tipo de delito. Entonces considero que ahí se está excediendo, debe de ser revisado, regulado esos tratados para que bajo el principio de reciprocidad sean en iguales condiciones que sean juzgados nuestros ciudadanos. En cuanto pues a este juicio, siempre hemos dicho, es bien mediático, ¿va? Pero consideramos que aquí ya no hay vuelta atrás, aquí se va a establecer una responsabilidad o no y de posibles futuras acusaciones contra otras personalidades. En el caso de que se dicte una sentencia Raúl, que lo que condenatoria. dice el abogado, traemos al contraste de lo que es la justicia norteamericana. Muchas personas la enaltecen, al sentido de ponerla como una justicia severa. Sin embargo, nosotros vemos el contraste de casos donde a personas se le ha condenado por un delito menor, a personas por los mismos hechos se le ha condenado a una pena menor y vemos los extremos de una cadena perpetua. Entonces, es un sistema que mete miedo, como ya lo dije. Si te sometes, te vas a una cadena perpetua, pero si colaboras, si aceptas tu culpabilidad, puedo ser muy benevolente, una pena realmente insignificante que en Honduras sería improbable que la puedan recibir. En Honduras no podríamos. En buen hondureño, si ayudas nos ponemos de acuerdo. Exactamente. Así es. Raúl, algo relevante, siempre en cuanto a esto del tratado y todo, hay un principio internacional del pacta sunt servanda, ¿va? Que los tratados deben de cumplirse al tenor de lo pactado por los estados partes. Entonces, el régimen o el origen donde parte es el tratado, no puede excederse. Estamos hablando que aquí el acusado Tony Hernández está por una posible condena de 3 cadenas perpetuas. Sí. Y que ya dije de forma objetiva que en eso, de esas 3 cadenas, 2 no deberían de estar ahí. ¿Va? Entonces vemos que sí puede existir un posible exceso en la aplicación de justicia por parte de la Fiscalía en los Estados Unidos de América en cuanto a los cargos. Incluso pues yo podría pensar pues del otro lado de la moneda, ¿verdad? Como fiscal de Estados Unidos. Si yo presento una acusación o tengo la potestad, porque la Fiscalía tiene la potestad de presentar los delitos que ellos consideren pertinentes, ¿verdad? Si yo presento una acusación donde yo considero que tengo suficientes elementos de prueba por 4 delitos, yo creo lo mismo que la abogada Goberto. Sí. En efecto, está orillando a una persona a que haga una negociación. Sí. Miremos qué benevolentes son las negociaciones en estos casos. Hay una persona que fue extraditado, que si no me equivoco es el segundo, que le decían alias Chancleta, que ya está en la ciudad de La Ceiba, supuestamente, ¿verdad? Existe, pues, uno de mis antiguos representados, Jeffrey Darío Guzmán Tobar, de Santa Rosa de Copán, va a recobrar su libertad en poco tiempo. ¿Por qué? Hicieron esto que el señor Ramón Mata, ya. Ramón Mata, sí, Ramón 2 Mata años. Sí, con entonces, una pena mínima. es bastante benevolente, en efecto, y someterse al juicio, ¿verdad? En Estados Unidos sí considero que es un riesgo bastante alto. Y como le dije, el señor Arnulfo Fagos Máximo lo condenaron a 33 años por un delito de conspiración. Así es. ¿Verdad? Entonces, debemos de sopesar esa situación. Lo más relevante que se haya hecho durante este juicio hasta hoy, antes que la defensa tenga la opción de
de participar y de tratar de votar las acusaciones? Lo más relevante son los colaboradores eficaces. Y van a seguir, creo que faltan otros más, ¿verdad?, que no han sido evacuados. Tenemos la expectativa de que probablemente comparezca un miembro de la Policía Nacional que puede llevar este caso al final ya prácticamente de lo que será la prueba indiciaria. De alguna manera se ha señalado de que se favoreció al tráfico de drogas poniendo personas en algunos puntos claves, y esta declaración puede tal vez ya marcar el final de lo que es la pretensión acusatoria y el fortalecimiento de prueba que ha presentado la Fiscalía Federal de Estados Unidos. Sí, estamos en la etapa de la evacuación, proposición y evacuación de medios de prueba, de cargo y descargo. Entonces, aquí se confrontan las tesis acusatorias y la antítesis de defensa. Y pues será el jurado, a través del jurado, que va a emitir su veredicto, como ha dicho, favorable o desfavorable al acusado. Entonces, consideramos que el acervo probatorio en estos tipos de delitos son complejos, son amplios, son extensos, y pues que se aplique la imparcialidad y la objetividad en este debate y en todos, Raúl, tengo que ser enfático, no solamente en este debate, en todos los casos en los que se pretende deducir una responsabilidad penal, debe de aplicarse la objetividad y la imparcialidad de un juicio justo. Abogado Herrera. Bueno, con respecto pues a lo que se ha evacuado en este momento de los medios de prueba, considero lo mismo que mis colegas. Estos medios de prueba que se han evacuado, los colaboradores eficaces, van a seguir viniendo, van a seguir haciendo sus manifestaciones, van a seguir pues declarando en contra del acusado. Sin embargo, es estrategia de la defensa o es obligación de un defensor pues poner en duda estas declaraciones. Saber de qué manera lo va a efectuar es una estrategia de defensa de ellos propiamente. Sin embargo, pues yo considero que el juicio aún se encuentra muy prematuro a efecto de emitir un criterio verdaderamente acertado si lo van a condenar o la van a absolver. Bien, continuamos. ¿Cómo planteará, aquí pues es una oposición, claro, la defensa se planteará hoy? Como se les puse inicialmente, es un desafío para la defensa enfrentar este tipo de colaboradores eficaces, donde sus declaraciones están enmarcadas a probar un hecho que realmente queda a la valoración del jurado. En consecuencia, como le digo, ¿cómo puede usted abstraer a su defendido de una reunión donde ellos puedan presentar alguna fotografía y circunstancialmente usted puede haber participado? Y como decía el abogado Carrillo inicialmente, usted con solo la participación, con solo tener conocimiento de que ahí se estaba tratando un hecho ilícito y no poner en conocimiento de las autoridades, prácticamente implica que él está vinculado a esa reunión, y para el tipo penal que le está enfrentando resultaría suficiente. Una cosa sí, ahí. La Fiscalía ayer, Ardón declara, pero la Fiscalía puede tener bases, pruebas de lo que Ardón está declarando. Entonces, sí, claro, lógicamente cuando ellos llaman, de alguna manera auscultan a este testigo, de una manera hablan con él, dice, ¿qué elementos tiene usted para probar lo que usted está diciendo? Lógicamente él tiene que haber aportado algunos elementos, ¿verdad? Y probablemente los veamos, algún tipo de fotografía, lo que hablaban los abogados también, algún tipo de grabaciones, para utilizar ese contexto de tiempo y espacio, ubicarlo ahí en esa reunión y de alguna manera pues vincularlo, y eso es lo que está construyendo la Fiscalía Federal, que esta persona, que el procesado tenía comunicación con ellos, se comunicaba, se relacionaba y estuvo participando en algunas reuniones. Entonces, es lo que nosotros lo confrontamos en los procesos que ya se han dado en Estados Unidos, donde ya se han obtenido condenas por parte de sus fiscales federales, ha sido suficiente la carga probatoria de estos colaboradores eficaces con alguna prueba en relación, alguna prueba circunstancial, ha sido suficiente para obtener el veredicto del jurado en contra pues, de los intereses del procesado y a favor de la pretensión acusatoria de la Fiscalía Federal. Entonces, el desafío de la defensa es, de alguna manera, que, como lo dijo también el abogado Carrillo, que esos mismos dichos actúen en contra del testigo para que estos mismos dichos se confronten y al final se desvirtúen ellos mismos, porque al final
es muy complejo para la defensa buscar coartadas, buscar alguna manera de abstraer al procesado de estas reuniones y prácticamente la estrategia inicial con la que tiene que abrir la defensa es atacar las declaraciones de ellos para que estas personas de alguna manera entren en contradicciones y que ellos mismos se desvaloren en cuanto al valor probatorio que se presenta en frente a los jurados. Abogado Herrera. Bueno, con respecto a lo que se ha manifestado, considero pues que una estrategia de defensa siempre va a ser, habiendo seguido procesos de extradición donde tuve la oportunidad de ver algunos elementos de prueba, ¿verdad?, que se estaban aportando en el proceso, ¿verdad?, para la extradición, existían llamadas, existían declaraciones de agentes encubiertos que habían participado durante la ejecución de los hechos o que eran posibles colaboradores eficaces. Habría que ver si en este proceso en específico tienen este tipo de elementos de prueba que puedan sustentar o puedan darle mayor respaldo a lo que es una declaración testifical. Ahora, se ha establecido también una declaración de un agente que se llama Greg Marvis. Este agente de la DEA trabaja desde 1997, ¿verdad?, con esta suscripción. Sin embargo, él es un agente que combate el narcotráfico en México, Colombia y la región centroamericana. Este estableció en su declaración que no conoce a Juan Antonio Hernández. Por lo tanto, la defensa, me imagino yo, si fuera defensor de ellos, yo pondría en entredicho lo que dicen los testigos. Porque una persona que ha participado en la investigación desde 1997 debería de ser una persona que tiene conocimiento de quién es Juan Antonio Hernández. Sin embargo, estos elementos de prueba pueden ser aportados en el proceso, ¿verdad? Por lo tanto, considero que regresamos a lo mismo, esperemos la evacuación de todos los medios de prueba, la evacuación del juicio y esperemos que se haga justicia. Abogado Carrillo. Sí, la defensa, el planteamiento de la defensa, con el respeto de la defensa que ejerce pues, la representación del abogado Tony Hernández, pues, a este momento, por lo menos lo que se ha ventilado públicamente, lo considero que está pobre todavía. Porque sus argumentos han ido encaminados solamente al supuesto de desacreditar a los testigos que han comparecido. Esto se subsume en una falacia, como hemos dicho, ad hominem, que pretenden desacreditar a la persona y no el argumento de esta persona. Así como lo ha manifestado el abogado Julio en cuanto a las técnicas especiales de investigación que señala las intervenciones telefónicas. Cuando en esta etapa del proceso puede cambiar definitivamente el trayecto del debate, ya sea que se encuentren llamadas entre el acusado y cualquiera de los testigos que han declarado en su contra. O en su defecto, pues no hay nada y pues por consiguiente más bien estos argumentos pueden ser utilizados para favorecerlo. También podemos decir que en esta persona que ha mencionado el abogado Julio como un testigo experto en crimen organizado en la región latinoamericana y que ha manifestado de que no conocía a Tony Hernández, también puede ser utilizado a favor del acusado. Una pregunta, el juez desechó su interrogatorio inicial porque allá en los Estados Unidos un delito federal está forzado a estar un abogado. En cuanto a la declaración, inicial, ¿se acuerda? Fíjese que comentábamos que Tony Hernández es abogado, pues, y él más bien debió conocer o abstenerse de rendir alguna declaración si fue citado o fue abordado por estos agentes de la DEA. Y por consiguiente, más bien, señores, permítanme, reprogramemos la audiencia y yo voy a comparecer con un abogado aquí de los Estados Unidos de América para abstenerme a ver de qué se me pretende acusar o de qué se me acusa. También señalamos que en estos procesos que están estos testigos han caído en una negociación. Voy a recalcar esto, que una negociación que es permitida por el sistema jurídico y por consiguiente esta negociación es condicionada a que ellos rindan su deposición creíble, fehaciente y que pueda ser corroborada por otros datos. Si la Fiscalía de Nueva York llama a alguien a declarar y esta persona dice no poder asistir o no asiste. No, tiene la obligación de comparecer, igual que en Honduras. Es una obligación de comparecer cuando es llamado formalmente por un tribunal. Claro que sí. Como lo dijo el abogado Aspra también, de que hay unos exmilitares que están siendo citados. También. Y así es. ¿quién va
colaborar con los recursos para su traslado allá, incluso para su ingreso, ¿va? Porque para entrar a los Estados Unidos de América pues se necesita una visa también. O sea, y hay una forma o que, vaya, alguien que está aquí en Honduras, se habla de militares que están siendo llamados, y un militar no quiere ir. No. Como dice el abogado Aspre, es una obligación. Sí, va a ser una obligación. Va. Pero ¿y no va quien lo obliga? Pero es que la verdad es que... Porque si él no quiere salir de Honduras. Mire, la verdad es que se están llamando policías que ya están en Estados Unidos. No creo que estén llamando gente de acá. Yo he escuchado algunas declaraciones de algunos militares que se han ofrecido ir a declarar. Pero en realidad creo que van a utilizar a algunos de los policías que ya están allá sometidos a un proceso o ya han sido condenados. Eso es lo que creo yo que es la ruta que va a seguir la Fiscalía alguien Federal. me habló que a militares y personas puede hacer que los esté llamando la Fiscalía y que la gente no quiera salir de Honduras y no quiere ir. Los llaman a través de la embajada americana. Pero, sí, ¿verdad? Los llaman a través de la embajada americana. ¿Pueden obligar a ir o no? Prácticamente los obligan a ir bajo intimidación y les dicen que en efecto tienen la obligación de comparecer al lugar, ¿verdad? Pero, y si ellos tienen conocimiento de algo... ¿Y si yo no quiero ir? Bueno, si tienen conocimiento de algo, la Fiscalía también podría proceder en contra de ellos. Podría ser tal vez... Pero la Fiscalía de Estados Unidos, ¿por qué van a acusar a mi hijo si me están llamando de testigo? Y yo digo que no quiero ir a Habría Estados que ver Unidos. cuál es el hecho del cual usted es testigo también. Si se va a enmarcar La verdad dentro que de... no lo podrían así obligar, no lo podrían venir a capturar acá y llevárselo No, para a eso me refiero. se refiere, claro, sino que los obligación llaman así, y me imagino que les hacen sí, tal coercitiva, vez... no creo que, sí, Porque no creo que pudiera llegar a ese punto. Se está mencionando gente y policías y de tantos años Sí. que se puede llamar, pues. Sí. Políticos también. Sí, ¿verdad? políticos. Sin embargo, Político, creo ¿no? que la prueba ya está propuesta. Bueno, Yo sí, creo que ya habló de campañas políticas, mencionó diputados también. Sí. ¿Qué pasaría ahí, pues? Porque la verdad sí, no hay una fuerza coercitiva que los pueda obligar, así como usted lo está planteando, a que ellos comparezcan. Lo que sí, si no acuden, entiendo Hay yo, una verdadera repercusión. jamás volverían a entrar a Habría Estados una Unidos. repercusión, bueno, empezando por ahí. Eso en ¿verdad? realidad es Por una ahí. amenaza. Sí, exactamente. Pero una amenaza, Una amenaza vedada. pero Sí. ¿cuántos hondureños van a los Estados Muy Unidos pocos, también? muy pocos, Muy también. pocos. Muy Muy poco. pocos, claro. Muy pocos. Sí. De manera legal, pocos. Sí. Las repercusiones en el país, en el sistema judicial hondureño. Ustedes Buen como punto, abogados, buen punto. ¿qué le pueden decir a la gente? ¿Cuál va a ser el resultado viendo más allá de lo que pasa en estos juicios? Hacia el futuro del país, de nuestra corte, ustedes los abogados, ¿cómo vamos a quedar? Bueno, va a haber personas que han sido mencionadas en estos procesos a los cuales se les puede haber estado ya iniciando una investigación o se les inicia a partir de estas declaraciones que va a tener alguna repercusión en Honduras, ¿verdad? Lógicamente, y también repercusión en Estados Unidos, lógicamente. Vamos a tener que definir dónde van a concluir estas investigaciones, dónde la responsabilidad va a ser declarada, si en Honduras o en Estados Unidos, pero lógicamente muchas de estas personas que en su momento han sido mencionadas, en algún momento van a tener que enfrentar algún proceso de investigación o un proceso judicial. En cuanto a las repercusiones políticas, para mí yo no las podría medir realmente. Estamos viendo todas esas réplicas que vienen a nuestro país, están de alguna manera... No dije política, sino Judiciales. judiciales. Bueno, las judiciales ya se las expuse. La verdad es que muchas personas que están mencionadas en estos procesos, algunos ya han de estar sometidos a procesos de investigación, otros se les va a iniciar esos procesos que en alguna medida van a concluir en procesos judiciales y van a tener repercusiones en Honduras en cuanto a su persona, en cuanto a sus bienes y en cuanto también a la responsabilidad que puede Pero llevar. yo hablo más allá. Cuando todos esos juicios pasen, los jueces anticorrupción, los fiscales, los abogados que litigan, Sí. ¿qué va a dejar esto Honduras? Pues que la verdad, fíjese que yo sé por dónde va su pregunta y me hacían esta misma pregunta en un foro. ¿Cuál es el grado de responsabilidad que tiene Honduras frente a estos procesos que en teoría no lo supo enfrentar en este país y se están ventilando allá? Mucha gente cuestiona que estos procesos debieron haberse llevado en Honduras. No, pero yo a donde voy es Sí. que nos deje esto, si esto va a hacer que el país cambie Bueno. ¿sí? en materia legal. No, creo que sí. A eso me refiero. Vamos a una mejora, lógicamente, del A proceso. eso. La verdad que vamos a una mejora de los procesos de investigación, de fortalecimiento de prueba, y creo que las unidades que el Estado tiene va a esa mejora continua, ¿verdad? De poder presentar mejor los casos, poderlos presentar con mayor fortaleza probatoria, poderlos sustentar de mejor manera en los procesos, y creo que vamos a ese camino de profesionalización. Usted está mencionando los juzgados de excepción, como los juzgados de anticorrupción, con el apoyo de una misión internacional en Honduras, y creo que todo ese camino que se está recorriendo es a una mejora continua en cuanto a la impartición de justicia, y eso es lo que nos va a dejar a nuestro país. Abogado Herrera. Los jueces se ven pues embestidos
de lo que se llama la independencia judicial. No podemos pretender que porque se ha acusado o se ha condenado a una persona en el extranjero, los jueces van a tener alguna influencia con respecto a eso. Yo considero que siempre debemos de confiar en la justicia hondureña. Sin embargo, aun y cuando a veces yo no estoy de acuerdo con las resoluciones, existen los recursos. Los recursos se pueden plantear en base a derecho. Uno puede establecer su estrategia de defensa de una manera de que el juez no considera pertinente. El impacto judicial que va a causar esto, pues considero que sí, en efecto, como dice el abogado Roberto, va a ser en pro del derecho. Por lo tanto, pensar que vamos a decir por qué lo juzgaron en Estados Unidos y no lo juzgaron acá, estamos mal acá, no es de esa manera. Incluso, pues, podría decir que los procesos de extradición, para que se puedan dar, la persona no debe de tener una acusación en Honduras. Por lo tanto, incluso podría ser hasta un acuerdo de la Fiscalía de Estados Unidos con Honduras para que no presenten una acusación acá y se lo llevan a la justicia gringa. Podría ser. Sin embargo, yo considero que el sistema judicial no se debe de ver afectado por estos hechos y todo debe de ser siempre a favor de la justicia hondureña. Abogado Carrillo. Sí, vamos a hacer nuestros comentarios, argumentos en relación pues al sistema judicial hondureño. Que los tribunales de la República pues gozan del principio de independencia en cuanto a la emisión de sus resoluciones y la evacuación en el proceso. Pero vamos a también a ser enérgicos que también debido a la política criminal que se está manejando por parte del Estado, en ocasiones pues los jueces incluso hacen el trabajo de fiscal. Consideramos que esto es inapropiado para una debida aplicación de justicia. A veces los jueces se prestan. Esto no debe de suceder. A cada quien el rol que le corresponde. Entonces, aquí ya el derecho penal se ha convertido en una estadística, no en garantista. Entonces, cuando nosotros señalamos a una persona, está bien que lo condenen, que lo metan preso y etcétera, pero cuando ya tocan los intereses nuestros o de algún allegado, ya no les gusta. O incluso cuando hay muchas personas que piensan diferente, pues son perseguidas. Consideramos que eso debe ser mejorado. Y también pues las repercusiones en cuanto a esta sentencia que venga desde los Estados Unidos, a favor o en contra, pues sí, debe haber un cambio en la clase política, señores. Nosotros necesitamos políticos que suden la camiseta, pero a favor del pueblo, señores. Aquí ya eso de que yo llego allá para ir a hacer, como dice la diputada Doris Gutiérrez, el tilín, ya, señores, ya basta, por favor, hombre, esta sociedad está colapsada, está dividida y tiene muchas necesidades, señores. ¿Sus conclusiones, abogado? Conclusiones, siempre he dicho que se evacúe un juicio imparcial, objetivo y con el acervo probatorio se acredite o no la responsabilidad del acusado. Gracias al abogado Elvin Carrillo por comparecer esta mañana en la entrevista. ¿Sus conclusiones, abogado Julio Herrera? Con respecto al caso, y que es un tema de bastante sensibilidad para los hondureños, considero que cada quien puede formarse su criterio. Cada quien puede tener su ideología diferente, su corriente política distinta. Sin embargo, debemos de esperar de este proceso, de este juicio, que se haga justicia. Sea la que se haga justicia. Que no vaya a repercutir esto en nuestro país, en nuestra sociedad, en nuestra hermandad como hondureños. Que todo sea siempre de manera objetiva. Que se haga una impartición de justicia que nosotros nos deje satisfechos. Sí, sé que siempre van a haber pues diferencias, ¿verdad? Que unas personas están a favor, otras en contra. Sin embargo, al final todos somos hondureños y debemos de confiar en la justicia, no solo de Estados Unidos, sino que la de Honduras, ¿verdad? Por lo tanto, pues yo como conclusión debo de decir que de la evacuación del juicio se va a emitir una resolución justa. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a usted. Cerramos con las conclusiones del abogado Dagoberto Asparo. Gracias, y de igual manera, mi comparecencia el día de hoy como un experto en derecho penal, como estudioso del derecho penal, la verdad es poner en contexto cuáles son las
todas estas aristas en este proceso penal que se está siguiendo en Estados Unidos y dejar descubierto la desventaja que tiene el procesado frente a un proceso que ha resultado prácticamente infalible para los fiscales federales en Estados Unidos, y también la objeción directa que siempre he tenido por estos colaboradores eficaces. Se ha objetado desde el punto de vista moral y ético su participación. Sin embargo, se siguen utilizando, se siguen sustentando condenas en los dichos que ellos han presentado. En consecuencia, como le digo, resaltamos el proceso penal que tenemos en Honduras, un proceso penal garantista, un proceso penal en que nosotros podemos como abogado argumentar condiciones, situaciones, doctrina, jurisprudencia que es considerada por los jueces y que los jueces valoran conforme a las reglas de la sana crítica, que nosotros entendemos y podemos de alguna manera objetar en un momento recursivo. Entonces, gracias por la oportunidad que se nos da de comparecer y esperamos que nuestras acotaciones sean valoradas desde el contexto jurídico. Gracias al abogado Dagoberto Aspra, al abogado Julio Herrera y al abogado Elvin Carrillo, a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Estos tres conocedores del derecho penal han expuesto a lo largo de la entrevista cuáles son sus puntos de vista, en este caso del juicio que siguen al abogado Juan Antonio Hernández allá en Nueva York. Usted forme sus propias conclusiones. Buenos días.